La lluvia golpeaba los ventanales del piso 23 de la Torre Vanguardia mientras Ramón Herrera empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos. A las 10:30 de la noche, el edificio corporativo más imponente de Santa Fe se convertía en su reino silencioso. «Buenas noches, señor Herrera», le había dicho la recepcionista al salir. Era una de las pocas personas que conocía su nombre, después de 3 años trabajando ahí. Ramón, de 45 años, rostro curtido por años de trabajo duro y manos callosas que contaban historias de sacrificio, comenzó su rutina habitual. Primero el piso ejecutivo, donde las oficinas de cristal reflejaban las luces de la ciudad que nunca dormía. Aspiraba las alfombras persas, limpiaba los escritorios de caoba y vaciaba los cestos donde se acumulaban los restos de decisiones millonarias. En la oficina del licenciado Martínez, director financiero, encontró papeles arrugados con números que representaban más dinero del que él vería en toda su vida. Pérdidas del tercer trimestre, 2.3 millones de pesos. Leyó sin querer. Suspiró y siguió con su trabajo. El ambiente nocturno del edificio tenía algo hipnótico. Los elevadores funcionaban en silencio, los aires acondicionados creaban una brisa constante, y las luces de emergencia dibujaban sombras largas en los corredores. Ramón conocía cada rincón, cada imperfección en el mármol del piso, cada mancha persistente en las alfombras. A las 11:45, cuando terminó con el piso ejecutivo, se dirigió a los pisos inferiores. Pero antes de bajar, hizo algo que nadie sabía. Se detuvo frente a la gran ventana que daba hacia el poniente de la ciudad y observó las luces que se extendían hasta perderse en el horizonte. «Algún día», murmuró, tocando el cristal con la punta de los dedos. Mientras bajaba en el elevador, recordó la conversación que había escuchado esa tarde entre 2 ejecutivos. «El conserje ese, ¿cómo se llama? Da igual, son todos iguales. Mientras haga su trabajo y no estorbe». Las palabras aún le dolían, pero había aprendido a convertir el desprecio en combustible. En el piso 15, mientras limpiaba la sala de juntas donde se tomaban las decisiones más importantes de la empresa, Ramón se permitió sentarse un momento en la silla principal. Desde ahí podía ver toda la ciudad, las colonias donde había crecido, los barrios donde aún vivían sus hermanos. Si supieran, pensó, levantándose rápidamente al escuchar el eco de sus propios pasos. La noche avanzaba y Ramón continuaba su trabajo meticuloso. En cada piso dejaba todo impecable, como si fuera su propia casa. Había un orgullo silencioso en su labor, una dignidad que nadie podía quitarle. A las 2:30 de la madrugada, cuando el edificio quedaba completamente vacío, excepto por él y el guardia de seguridad que dormitaba en el lobby, Ramón tomó el elevador hacia el último piso. Era hora de la parte más importante de su turno, la parte que nadie conocía. El piso 30, donde estaba la oficina del dueño de la empresa, Eduardo Mendoza, siempre requería atención especial. Pero esa noche, mientras Ramón limpiaba el escritorio principal, no sabía que una cámara de seguridad había sido instalada recientemente y que alguien, desde su casa en Las Lomas, observaba cada uno de sus movimientos. Eduardo Mendoza, insomne como siempre, había decidido revisar las nuevas cámaras de seguridad desde su estudio. Lo que vio esa noche cambiaría para siempre su percepción sobre el hombre que durante años había sido invisible en su propia empresa. Eduardo Mendoza no podía dormir. A sus 52 años había construido un imperio empresarial que daba trabajo a más de 3.000 personas, pero el insomnio lo perseguía como una sombra constante. Esa madrugada de jueves, mientras su esposa dormía plácidamente en la habitación contigua de su mansión en Las Lomas, decidió revisar el nuevo sistema de seguridad que habían instalado en el edificio corporativo. Desde su estudio, con vista panorámica a la ciudad, Eduardo encendió su laptop y accedió a las cámaras. Era la primera vez que las usaba. La empresa de seguridad las había instalado la semana anterior,
después de varios robos menores en edificios cercanos. La primera imagen que apareció en pantalla fue la del lobby, donde el guardia nocturno, don Esteban, luchaba contra el sueño. Eduardo sonrió levemente. Conocía esa sensación de las guardias nocturnas de su juventud, cuando trabajaba en la fábrica textil de su padre. Navegando entre las diferentes cámaras, llegó al piso 30, su oficina personal. Ahí estaba él, el conserje nocturno. Eduardo frunció el ceño tratando de recordar su nombre. En 3 años de ser dueño del edificio, había visto a ese hombre cientos de veces, pero nunca había prestado atención real. Lo observó trabajar. Había algo diferente en sus movimientos, una precisión casi reverencial. No era la limpieza rápida y superficial que esperaba. Cada gesto tenía propósito, cada movimiento mostraba un cuidado genuino por el espacio. El conserje terminó de limpiar el escritorio ejecutivo y se dirigió hacia la biblioteca personal de Eduardo. Ahí fue donde ocurrió algo que hizo que el empresario se inclinara hacia la pantalla. El hombre se detuvo frente a los libros. No los tocó, no los movió de lugar, simplemente los observó. Eduardo siguió su mirada a través de la cámara y se dio cuenta de que estaba viendo los títulos. Estrategias de negocios internacionales, liderazgo transformacional, economía global del siglo XXI. Libros que él mismo había estudiado años atrás para construir su empresa. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que sucedió después. El conserje tomó un pequeño cuaderno de su bolsillo trasero y comenzó a escribir. Eduardo ajustó la imagen, tratando de ver qué escribía, pero la distancia y la calidad de la cámara no se lo permitían. Durante los siguientes 20 minutos, el hombre permaneció en la biblioteca, escribiendo en su cuaderno, ocasionalmente levantando la vista hacia los libros, como si estuviera tomando notas o haciendo algún tipo de estudio. ¿Qué demonios está haciendo?, murmuró Eduardo, completamente absorto en la pantalla. A las 3:15 de la madrugada, el conserje guardó su cuaderno, terminó de limpiar meticulosamente la oficina y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, hizo algo que dejó a Eduardo completamente perplejo. Se detuvo frente al gran ventanal que daba hacia el poniente de la ciudad, el mismo lugar donde Eduardo solía pararse cuando necesitaba pensar en las decisiones más importantes de su empresa. El conserje permaneció ahí durante varios minutos, observando la ciudad dormida, con una expresión que Eduardo no podía descifrar, pero que le resultaba extrañamente familiar. Era la misma expresión que él tenía cuando contemplaba los desafíos de su empresa, cuando pensaba en el futuro, cuando soñaba con algo más grande. Eduardo cerró la laptop, pero no pudo dormir el resto de la noche. Esa imagen del conserje frente a la ventana, con su cuaderno en la mano y esa mirada contemplativa, se había grabado en su mente. Al día siguiente, durante la junta directiva mensual, Eduardo se sorprendió a sí mismo buscando con la mirada al conserje diurno, preguntándose si todos los empleados de limpieza tenían esa misma dedicación, esa misma curiosidad silenciosa. «Licenciado Mendoza, ¿está usted bien?», le preguntó su asistente personal, notando su distracción. «Sí, perfectamente», respondió, pero sabía que no era cierto. Algo había cambiado esa madrugada, algo que no podía definir, pero que lo inquietaba profundamente. Esa noche, Eduardo canceló una cena de negocios. Por primera vez en años, tenía planes para quedarse despierto hasta altas horas, pero no para trabajar en estrategias corporativas o revisar estados financieros. Tenía una cita con las cámaras de seguridad y un misterio que necesitaba resolver. La segunda noche de vigilancia electrónica fue aún más reveladora. Eduardo había preparado café extra fuerte y se había instalado cómodamente en su estudio, con las cámaras de seguridad desplegadas en múltiples pantallas, como si fuera el centro de control de una misión espacial. Esta vez estaba preparado. Había ajustado la configuración de las cámaras para obtener mejor calidad de imagen y había sincronizado el sistema
para seguir automáticamente los movimientos del conserje por todo el edificio. Ramón llegó puntual a las 10 de la noche, como siempre. Eduardo observó su rutina desde una perspectiva completamente nueva. Cada movimiento tenía un propósito, cada gesto mostraba un profesionalismo que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no demostraban. En el piso 20, donde estaban las oficinas del Departamento de Recursos Humanos, Ramón se detuvo más tiempo del habitual. Eduardo siguió su mirada a través de la cámara y se dio cuenta de que estaba observando el tablero de anuncios donde se publicaban las vacantes internas de la empresa. Contador Junior, requisitos, licenciatura en contabilidad, experiencia mínima de 2 años. Leyó Eduardo en voz alta, tratando de entender qué captaba la atención del conserje. Ramón sacó nuevamente su cuaderno y escribió algo. Esta vez, Eduardo había pedido que instalaran una cámara adicional con zoom y pudo ver más claramente. El hombre no solo escribía, también hacía dibujos, diagramas, algo que parecía... ¿organigramas? La curiosidad de Eduardo creció exponencialmente cuando Ramón se dirigió al piso 18, donde estaban las oficinas del departamento financiero. Ahí, el conserje hizo algo completamente inesperado. Se sentó frente a una de las computadoras que habían quedado encendidas. «No puede ser», murmuró Eduardo, inclinándose hacia la pantalla. Pero Ramón no estaba husmeando archivos confidenciales. Estaba navegando en sitios web educativos, páginas de universidades, cursos en línea de administración de empresas. Eduardo pudo ver claramente cómo tomaba notas de programas académicos, requisitos de ingreso, costos de colegiaturas. Durante 2 horas, Ramón alternó entre limpiar las oficinas y estudiar. Utilizaba los pocos minutos de descanso entre cada área para revisar información académica, tomar notas y hacer lo que parecían ser planes de estudio personalizados. Lo más impactante vino después. En el piso 25, donde estaban las oficinas de los gerentes de área, Ramón encontró un reporte financiero que alguien había dejado sobre el escritorio. En lugar de simplemente moverlo para limpiar, se detuvo a leerlo. Eduardo observó, fascinado, cómo el conserje analizaba los números, tomaba notas y ocasionalmente movía la cabeza como si estuviera identificando problemas o oportunidades en los datos. «Este hombre entiende de finanzas», se dijo Eduardo, completamente absorto. Pero la verdadera revelación llegó cuando Ramón subió al piso 30. Esta vez, Eduardo estaba preparado para observar cada detalle de lo que sucedería en su oficina personal. Ramón no solo limpió y observó los libros. Esta vez, con el cuaderno abierto sobre el escritorio, comenzó a escribir lo que claramente era un plan de negocios. Eduardo pudo distinguir títulos, subtítulos, diagramas de flujo, proyecciones numéricas. «Dios mío», susurró Eduardo cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. En su propio escritorio, con las herramientas intelectuales que había estado absorbiendo silenciosamente durante meses, Ramón Herrera estaba desarrollando una propuesta empresarial. No era un simple conserje que limpiaba oficinas. Era un hombre con ambiciones, con conocimientos, con una visión que había estado cultivando en secreto durante el turno nocturno. Eduardo observó durante 1 hora cómo Ramón trabajaba en su proyecto. Había algo profundamente conmovedor en ver a ese hombre, vestido con su uniforme de conserje, desarrollando ideas empresariales con la misma pasión y dedicación que él había tenido 30 años atrás, cuando comenzó su primer negocio. Cuando Ramón terminó y se dirigió hacia la ventana para su ritual nocturno de contemplar la ciudad, Eduardo sintió una conexión extraña, como si estuviera viendo una versión más joven de sí mismo. Esa madrugada, Eduardo no pudo dormir nuevamente. Pero esta vez no era por insomnio, era por una mezcla de admiración, curiosidad y algo que no había sentido en años: el reconocimiento de un alma emprendedora genuina. Al día siguiente, Eduardo hizo algo que sorprendió a toda su oficina. Le pidió a Recursos Humanos el expediente completo de Ramón Herrera.
conserje nocturno, empleado número 2847. Lo que encontró en ese expediente lo dejó sin palabras. El expediente de Ramón Herrera era un documento de apenas 4 páginas que contenía una historia de vida resumida en formularios corporativos fríos y datos administrativos. Pero para Eduardo, esas páginas revelaron una narrativa de supervivencia, dignidad y sueños postergados que lo conmovió profundamente. Ramón Herrera Vázquez, 45 años, nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nivel educativo: secundaria terminada. Estado civil: viudo. Dependientes económicos: 2 hijos, María Elena de 17 años y Ramón Jr. de 14 años. Eduardo leyó cada línea con creciente interés. La dirección: calle Reforma 127, Colonia San José, Neza. Un lugar que Eduardo conocía solo de referencias, una de las zonas más densamente pobladas del área metropolitana, donde las oportunidades económicas eran escasas y los sueños a menudo se aplazaban por la supervivencia diaria. Experiencia laboral previa: obrero en fábrica textil, 12 años. Velador en estacionamiento público, 3 años. Empleado de limpieza en Hospital General, 2 años. Motivo de contratación en Grupo Vanguardia: necesidad de empleo estable con horario nocturno para cuidar a sus hijos durante el día. Pero lo que realmente llamó la atención de Eduardo fueron las referencias personales y la carta de recomendación que había escrito el supervisor de su trabajo anterior. Ramón Herrera es un empleado excepcional. Durante sus 2 años en nuestro hospital, demostró no solo una ética de trabajo impecable, sino también una curiosidad genuina por entender los procesos administrativos y financieros de la institución. En múltiples ocasiones, identificó ineficiencias en nuestros procedimientos de limpieza que resultaron en ahorros significativos. Es un hombre de palabra, responsable y con una inteligencia práctica que supera su nivel educativo formal. Eduardo cerró el expediente y se quedó contemplando por la ventana de su oficina. Ese hombre que había estado observando secretamente durante las últimas noches no era simplemente un conserje ambicioso. Era alguien con un historial comprobado de excelencia y mejora continua. Decidió hacer algo más. Llamó a su asistente y le pidió que contactara discretamente al supervisor del hospital donde Ramón había trabajado anteriormente. La conversación telefónica fue reveladora. «¿Ramón Herrera? Por supuesto que lo recuerdo», dijo el doctor Martínez, supervisor de servicios generales del Hospital General de Neza. «Fue uno de los mejores empleados que hemos tenido. Usted sabe, normalmente el personal de limpieza hace su trabajo y se va, pero Ramón era diferente». «¿En qué sentido?», preguntó Eduardo. «Bueno, él siempre hacía preguntas. Quería entender por qué hacíamos las cosas de cierta manera, si había formas más eficientes. Una vez nos propuso un sistema de rotación de limpieza que redujo nuestros gastos en productos químicos en un 15%. Otra vez, identificó un problema en nuestro sistema de inventario de suministros que nos estaba costando miles de pesos mensuales». Eduardo tomó notas mientras escuchaba. «Pero lo que más me impresionó», continuó el doctor, «fue su dedicación al aprendizaje. Siempre lo veía con libros, cuadernos, haciendo anotaciones. Me contó que su sueño era estudiar administración, pero que las circunstancias familiares no se lo permitían. Su esposa había muerto de cáncer y él estaba criando solo a sus 2 hijos. «¿Por qué se fue del hospital?», preguntó Eduardo. «Por necesidad. Necesitaba un trabajo nocturno para poder cuidar a sus hijos durante el día y ayudarlos con la escuela. Aquí trabajaba de día, y aunque le ofrecimos el turno nocturno, el sueldo era menor. Me dijo que había encontrado una oportunidad en una empresa corporativa donde podría ganar un poco más». Después de colgar, Eduardo se dirigió a la ventana de su oficina, la misma ventana donde había visto a Ramón contemplar la ciudad durante las madrugadas. Por primera vez en años, se sintió avergonzado de su propia indiferencia. Durante 3 años, Ramón había estado trabajando en su edificio,
siendo el guardián nocturno de su imperio empresarial, y él ni siquiera había sabido su nombre completo. Peor aún, había permitido que una cultura de indiferencia permeara su empresa, donde los empleados de limpieza eran tratados como mobiliario invisible. Esa tarde, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. No confrontaría a Ramón directamente. Eso podría avergonzarlo o hacer que dejara de hacer lo que hacía durante las noches. En su lugar, idearía una manera de conocer realmente a este hombre extraordinario que había estado oculto a plena vista. Pero primero, necesitaba entender completamente qué era lo que Ramón estaba desarrollando en su cuaderno secreto durante esas madrugadas silenciosas. La respuesta a esa pregunta vendría la noche siguiente, cuando Eduardo se armó de valor para hacer algo que no había hecho en décadas: salir de su zona de confort y enfrentar sus propios prejuicios sobre el valor y el potencial humano. Eduardo había tomado la decisión más arriesgada de su carrera empresarial reciente: conocer personalmente a Ramón Herrera, pero no en el ambiente formal de una oficina durante el día, sino en su territorio, durante la noche, cuando el verdadero Ramón emergía del caparazón de invisibilidad que la sociedad le había impuesto. Eran las 2:45 de la madrugada del viernes, cuando Eduardo estacionó su Mercedes en el garaje subterráneo del edificio Vanguardia. Nunca había estado ahí a esa hora. El edificio nocturno tenía una personalidad completamente diferente: más silencioso, más íntimo, con una energía que invitaba a la reflexión. Subió al piso 30 usando las escaleras para no hacer ruido con el elevador. Su plan era simple: aparecer casualmente, como si hubiera venido a trabajar tarde, y entablar una conversación natural con Ramón. Cuando llegó al último piso, pudo ver la luz encendida en su oficina personal. A través del cristal, distinguió la silueta familiar de Ramón, inclinado sobre su escritorio, trabajando en su cuaderno con la concentración de un estudiante universitario preparando su tesis. Eduardo respiró profundo y tocó suavemente la puerta de cristal. Ramón levantó la vista, y Eduardo pudo ver claramente su expresión. Primero sorpresa, luego pánico, después vergüenza. Rápidamente cerró su cuaderno y se puso de pie, adoptando la postura formal de empleado que había perfeccionado durante años. «Buenas noches, licenciado Mendoza», dijo Ramón, con una mezcla de respeto y nerviosismo. «Disculpe, no sabía que vendría. Estaba terminando de limpiar su oficina». Eduardo entró con una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, Ramón. Soy yo quien debería disculparse por venir tan tarde. El insomnio, ya sabe usted». Fue la primera vez que Eduardo pronunció su nombre, y pudo ver cómo Ramón reaccionó con sorpresa genuina. «¿Usted conoce mi nombre?», preguntó Ramón, sin poder ocultar su asombro. «Por supuesto», respondió Eduardo, acercándose lentamente. «Usted ha estado cuidando mi oficina durante 3 años. Es lo mínimo que puedo hacer: conocer el nombre del hombre que mantiene este lugar impecable». Se hizo un silencio incómodo. Ramón mantenía su cuaderno cerrado contra el pecho, como si fuera un secreto que debía proteger a toda costa. Eduardo decidió ser directo pero gentil. «Ramón, he notado que usted trabaja aquí con una dedicación excepcional. Esta oficina nunca había estado tan bien cuidada». «Gracias, licenciado. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible». «¿Puedo preguntarle algo?». Eduardo se acercó más, adoptando un tono conversacional. «He visto que a veces se queda un poco más de tiempo aquí arriba. ¿Todo está bien? ¿Hay algún problema con el trabajo?». Ramón vaciló. Eduardo podía ver la lucha interna en sus ojos, la tensión entre el deseo de ser honesto y el miedo a perder su empleo. «No, licenciado, no hay ningún problema. Es solo que…». Ramón se detuvo, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. «¿Puedo ser honesto con usted, Ramón?». Eduardo se sentó en una de las sillas frente a su escritorio, invitando a Ramón a hacer lo mismo. «Padezco de insomnio crónico,
Muchas noches vengo aquí solo para pensar, para encontrar perspectiva. Este lugar me tranquiliza. Ramón se relajó visiblemente. La humanidad de Eduardo, su admisión de vulnerabilidad, había creado un puente de conexión. Yo también vengo aquí a pensar, admitió Ramón finalmente, sentándose cautelosamente en la silla. Este lugar tiene algo especial. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, todos los lugares donde uno ha estado, donde uno quiere llegar. Eduardo asintió. Exactamente. ¿Y en qué piensa usted cuando mira la ciudad desde esta ventana? Ramón guardó silencio por un momento largo. Eduardo esperó pacientemente, entendiendo que estaba en un momento crucial. Ramón estaba decidiendo si confiar en él o no. Pienso en mis hijos, dijo finalmente Ramón, en las oportunidades que no tuve y en las que quiero darles a ellos. Pienso en cómo sería tener la oportunidad de contribuir más, de usar mi mente además de mis manos. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Y ese cuaderno que tiene ahí? ¿También es parte de esos pensamientos? Ramón miró su cuaderno como si fuera un tesoro preciado. Es algo personal, licenciado. No quisiera incomodarlo con... Ramón. Eduardo se inclinó hacia adelante. Me gustaría mucho conocer esos pensamientos, si usted está dispuesto a compartirlos. Le prometo que no hay nada que pueda decirme que me incomode. Ramón estudió el rostro de Eduardo durante largos segundos. Algo en la sinceridad del empresario, en su disposición a estar ahí a las 3 de la madrugada, teniendo una conversación auténtica, lo convenció. Lentamente abrió su cuaderno. Licenciado, dijo Ramón con voz temblorosa pero decidida, he estado trabajando en una propuesta para mejorar la eficiencia operativa de su empresa. El cuaderno de Ramón se abrió como un tesoro oculto, revelando páginas llenas de diagramas, cálculos, organigramas y un análisis empresarial que dejó a Eduardo completamente sorprendido. No era el trabajo amateur de alguien sin experiencia. Era un estudio profesional, meticuloso, basado en observaciones reales y conocimiento aplicado. He estado observando durante 3 años, comenzó Ramón con voz más segura ahora que había decidido compartir su secreto. Cada noche, mientras limpio, veo documentos, escucho conversaciones residuales, noto patrones de trabajo. No es que yo fisguee o lea información confidencial, se apresuró a aclarar, pero es imposible no darse cuenta de ciertas cosas. Eduardo asintió, completamente absorto en las páginas del cuaderno. Por ejemplo, Ramón pasó a una página llena de diagramas. He notado que el Departamento de Recursos Humanos y el de Contabilidad tienen procesos duplicados. Ambos manejan información de empleados, pero usan sistemas diferentes que no se comunican entre sí. Eduardo estudió el diagrama. Era preciso, claro, y efectivamente mostraba una ineficiencia que él mismo había notado, pero que no había priorizado resolver. Continúe, dijo Eduardo, genuinamente interesado. Bueno, calculé que esta duplicación está costando aproximadamente 180 horas hombre mensuales y generando errores en la nómina que requieren correcciones adicionales. Ramón mostró una página con cálculos detallados. Si se implementara un sistema integrado, se podría reducir este tiempo en un 60%, lo que representaría un ahorro mensual de 108 horas, completó Eduardo, haciendo el cálculo mental. Eso es más de 2 empleados de tiempo completo. Exacto. Ramón sonrió por primera vez en la conversación. Pero eso es solo el inicio. También identifiqué problemas en la cadena de suministros de la cafetería, ineficiencias en el uso de energía eléctrica y oportunidades de optimización en el sistema de seguridad. Eduardo continuó revisando las páginas. Cada observación estaba respaldada por datos reales. Cada propuesta incluía análisis de costo-beneficio,
Cada sugerencia mostraba un entendimiento profundo de las operaciones empresariales. «Ramón», dijo Eduardo, levantando la vista del cuaderno, «esto es trabajo de consultoría empresarial de alto nivel. ¿Dónde aprendió a hacer este tipo de análisis?» Ramón se sonrojó ligeramente. «Bueno, durante estos años he estado estudiando por mi cuenta. Uso la computadora de la oficina para tomar cursos en línea. Leo los libros de su biblioteca personal. Analizo los reportes que encuentro. Sé que tal vez no está bien que...» «Está perfectamente bien», lo interrumpió Eduardo. «De hecho, está más que bien. Esto es exactamente lo que cualquier empresario inteligente haría. Usar todos los recursos disponibles para educarse y mejorar». Eduardo pasó a la última sección del cuaderno y encontró algo que lo dejó sin palabras. Un plan de negocios completo para una empresa de consultoría en eficiencia operativa. «Esto es mi sueño», admitió Ramón con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Algún día, cuando mis hijos terminen sus estudios, me gustaría poder ofrecer este tipo de servicios a empresas pequeñas y medianas. Sé que suena imposible, viniendo de alguien como yo, pero... ¿Alguien como usted?» Eduardo cerró el cuaderno suavemente. «Ramón, permítame decirle algo. He revisado propuestas de consultoras que cobran millones de pesos, y ninguna ha sido tan completa, tan práctica, tan bien fundamentada como lo que acabo de ver en este cuaderno». Ramón lo miró con incredulidad. «Hablo en serio», continuó Eduardo. «Usted tiene un talento natural para esto, y lo que es más importante, tiene algo que muchos consultores caros no tienen: conocimiento real de cómo funcionan las operaciones diarias de una empresa». Ramón permanecía en silencio, procesando las palabras de Eduardo. «Ramón, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto, licenciado». «¿Por qué nunca me presentó estas ideas formalmente? ¿Por qué mantenerlas en secreto?» Ramón sonrió con tristeza. «Licenciado, con todo respeto, ¿qué credibilidad puede tener un conserje que no terminó ni la preparatoria? ¿Quién me tomaría en serio? He visto cómo tratan a la gente como yo en las juntas, como si fuéramos invisibles. Pensé que era mejor mantener esto como un ejercicio personal». Eduardo sintió una punzada de culpa. Ramón tenía razón. La cultura corporativa que él había permitido en su empresa había creado barreras invisibles pero reales. «Ramón, ¿qué diría si le ofreciera la oportunidad de presentar estas propuestas a mi equipo directivo?» Los ojos de Ramón se abrieron como platos. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio, pero bajo una condición». Ramón esperó, conteniendo la respiración. «Que me permita ayudarlo a preparar la presentación. Que trabajemos juntos en esto, como socios». El silencio que siguió fue cargado de emoción. Ramón luchaba por encontrar palabras. «Licenciado, yo no sé qué decir». «Diga que sí», sonrió Eduardo. «Diga que está dispuesto a mostrarle al mundo lo que realmente puede hacer». Ramón se puso de pie. Caminó hacia la ventana que tantas noches había sido testigo de sus sueños, y miró la ciudad que comenzaba a despertar con los primeros rayos del amanecer. «Sí», dijo finalmente, volteando hacia Eduardo con una sonrisa que iluminó toda la oficina. «Sí, licenciado, estoy listo». En ese momento, Eduardo supo que no solo había descubierto un talento excepcional, sino que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de sorprenderse, de reconocer el potencial humano en los lugares más inesperados, y la oportunidad de hacer algo realmente significativo con su poder e influencia. El conserje nocturno estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente, y Eduardo sabía que su empresa, y él mismo, nunca volverían a ser los mismos. Los siguientes 15 días fueron los más intensos en la vida de ambos hombres. Eduardo había establecido un horario secreto. Llegaba al edificio a las 11 de la noche, después de que Ramón terminara su rutina de limpieza, y trabajaban juntos hasta las 4 de la mañana, refinando la propuesta que cambiaría no solo la empresa, sino sus vidas,
La primera noche de trabajo conjunto, Eduardo pudo ver de cerca la verdadera magnitud del talento de Ramón. No solo tenía ideas brillantes, tenía la capacidad de explicarlas claramente, de defender sus argumentos con datos sólidos y de adaptarse rápidamente a nuevas perspectivas. Ramón, necesitamos trabajar en su presentación personal, dijo Eduardo durante la tercera noche. No porque tenga algo malo, sino porque el mundo corporativo tiene sus propias reglas y debemos asegurarnos de que lo escuchen antes de que lo juzguen. Ramón asintió, entendiendo perfectamente la realidad. ¿Qué sugiere? Eduardo había pensado en esto cuidadosamente. Primero, necesita un título oficial. A partir de mañana, usted será consultor de eficiencia operativa de Grupo Vanguardia. Segundo, necesitamos que su presentación sea impecable, profesional, irrefutable. Trabajaron hasta el amanecer, perfeccionando cada diapositiva, cada argumento, cada cifra. Ramón absorba las sugerencias de Eduardo sobre lenguaje corporativo, presentación ejecutiva y manejo de objeciones. Pero, licenciado, dijo Ramón durante una de las sesiones, ¿qué pasa si descubren que soy el conserje? ¿No se sentirán engañados? Eduardo se detuvo en lo que estaba haciendo. Ramón, usted no es solo el conserje. Usted es un hombre que ha trabajado honestamente, que ha estudiado incansablemente, que ha observado inteligentemente y que ha desarrollado soluciones valiosas. El hecho de que también limpie las oficinas no disminuye su valor intelectual. Durante esos días, Eduardo también hizo cambios en su propia perspectiva. Comenzó a notar a otros empleados que antes eran invisibles para él. La señora que limpiaba su oficina durante el día, el joven que manejaba el correo interno, el guardia de seguridad que conocía el nombre de cada empleado. «He sido un imbécil», le confesó a su esposa Carmen durante una cena. «He estado dirigiendo una empresa llena de gente talentosa y solo prestaba atención a los que tenían títulos universitarios y trajes caros». Carmen, que había estado casada con él durante 25 años, sonrió. «Eduardo, nunca es tarde para cambiar, y me parece hermoso lo que estás haciendo con ese hombre». Mientras tanto, Ramón estaba viviendo su propia transformación. Sus hijos, María Elena y Ramón Jr., notaron el cambio en su padre. «Papá, últimamente llegas más tarde del trabajo, pero se te ve diferente, más feliz», le dijo María Elena una mañana mientras desayunaban. Ramón sonrió. «Mijita, tal vez papá está a punto de tener una oportunidad que nunca pensó que tendría». «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó Ramón Jr. «La oportunidad de demostrar que los sueños no tienen fecha de vencimiento», respondió su padre, abrazando a sus hijos. La noche anterior a la presentación, Eduardo y Ramón hicieron un ensayo final. Ramón había memorizado cada punto, cada transición, cada respuesta a las posibles preguntas. Estaba listo. «Ramón», dijo Eduardo mientras guardaban los materiales, «quiero que sepa que independientemente de lo que pase mañana, usted ya ha ganado. Ha ganado mi respeto, mi admiración y mi amistad». Ramón se emocionó. «Licenciado, usted me ha dado la oportunidad más grande de mi vida. Sin importar el resultado, nunca olvidaré lo que ha hecho por mí». «No, Ramón, usted se ha dado esta oportunidad a sí mismo. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto para reconocerla». A las 6 de la mañana, cuando se despidieron, ambos sabían que el día siguiente no solo determinaría el futuro de las propuestas de eficiencia operativa, sino que marcaría un antes y un después en sus vidas. La presentación estaba programada para las 2 de la tarde del viernes. Eduardo había convocado a toda la junta directiva, los gerentes de área y los principales ejecutivos de la empresa. Había anunciado que presentarían una propuesta revolucionaria de optimización operativa, desarrollada por un nuevo consultor. Lo que no había mencionado era que ese consultor había estado trabajando en el edificio durante 3 años, observando, aprendiendo y preparándose para este momento.
La hora de la verdad había llegado. La sala de juntas del piso 28 nunca había estado tan llena. Eduardo había convocado a 23 personas. Todo el comité ejecutivo, los gerentes de área, los directores de departamento y varios consultores externos que trabajaban regularmente con la empresa. La expectativa era alta. Eduardo raramente convocaba reuniones de este calibre sin una razón extraordinaria. A las 2 de la tarde en punto, Eduardo entró a la sala seguido por un hombre que la mayoría de los presentes no reconoció inmediatamente. Ramón llevaba un traje azul marino que Eduardo había insistido en comprarle. Portaba un maletín ejecutivo y caminaba con la confianza de alguien que había ensayado este momento cientos de veces. «Buenos días», comenzó Eduardo. «Hoy les presentaré a Ramón Herrera, consultor de eficiencia operativa, quien ha desarrollado un análisis integral de nuestras operaciones con propuestas de optimización que podrían representar ahorros significativos para la empresa». Algunos ejecutivos se miraron entre sí, tratando de recordar si habían oído hablar de este consultor antes. «Ramón ha tenido acceso completo a nuestras operaciones durante los últimos 3 años», continuó Eduardo, «y su análisis se basa en observación directa, datos reales y un entendimiento profundo de nuestros procesos». Ramón se acercó al proyector, conectó su laptop y comenzó su presentación. Su voz era clara, segura, profesional. «Buenos días. Durante los últimos 3 años, he realizado un estudio exhaustivo de las operaciones de Grupo Vanguardia. Mi análisis identifica 12 áreas de oportunidad que, implementadas correctamente, pueden generar ahorros operativos de hasta 3.2 millones de pesos anuales». Un murmullo de interés recorrió la sala. Ramón avanzó a su primera diapositiva. «Comencemos con la duplicación de procesos entre recursos humanos y contabilidad». Durante los siguientes 45 minutos, Ramón presentó su análisis con la precisión de un consultor experimentado. Cada punto estaba respaldado por datos específicos, cada propuesta incluía cronogramas de implementación, cada sugerencia tenía análisis de costo-beneficio detallado. Los ejecutivos comenzaron a tomar notas. Las preguntas empezaron a fluir. «¿Cómo obtuvo acceso a los datos de consumo energético de los últimos 18 meses?» preguntó la directora de operaciones. «Mediante análisis de las facturas de CFE que encontré en los archivos de contabilidad, cruzando esa información con los horarios de ocupación del edificio», respondió Ramón sin vacilar. «¿En qué se basa su proyección de ahorro en la cadena de suministros de la cafetería?», inquirió el gerente financiero. «En el análisis de 36 meses de órdenes de compra, identificando patrones de consumo, desperdicios y oportunidades de compra al mayoreo con proveedores alternativos», respondió Ramón mostrando las gráficas correspondientes. Cada respuesta era precisa, documentada, profesional. Gradualmente, la expresión de los ejecutivos cambió de escepticismo inicial a interés genuino y finalmente a admiración. Cuando Ramón llegó a su propuesta más ambiciosa, la implementación de un sistema integrado de gestión operativa, el director de tecnología se inclinó hacia adelante. «Esto es exactamente lo que hemos estado buscando», dijo. «Hemos pagado a 3 consultoras diferentes para que nos propusieran algo así, y ninguna había logrado entender nuestras necesidades específicas como usted lo ha hecho». Eduardo observaba la reacción de la sala con satisfacción creciente. Ramón estaba funcionando a un nivel excepcional, manejando cada pregunta, cada objeción, cada sugerencia con competencia profesional. Fue la directora de Recursos Humanos quien hizo la pregunta que Eduardo había estado esperando. «Señor Herrera, su análisis es impresionante. ¿Podría contarnos sobre su experiencia previa? ¿En qué otras empresas ha trabajado como consultor?». Se hizo un silencio en la sala. Eduardo miró a Ramón, quien respiró profundo y tomó la decisión más valiente de su vida. «En realidad», dijo Ramón con voz firme, «esta es mi primera consultoría formal. Mi experiencia previa ha sido como empleado operativo en diferentes empresas,
incluyendo los últimos 3 años aquí en Grupo Vanguardia, donde he trabajado como conserje nocturno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo pudo ver las expresiones de shock, confusión y, en algunos casos, reconocimiento gradual en los rostros de los ejecutivos. Entiendo su sorpresa, continuó Ramón, manteniendo su compostura. Pero cada dato que les he presentado, cada análisis que han escuchado, cada propuesta que han considerado valiosa, proviene de mi experiencia directa observando y entendiendo las operaciones de esta empresa desde una perspectiva que ningún consultor externo podría tener. El director general adjunto fue el primero en hablar. Usted es el conserje que limpia mi oficina. Sí, señor. Y también soy el analista que identificó que su departamento puede ahorrar 180 horas hombre mensuales con los cambios que acabo de presentar. Eduardo decidió que era momento de intervenir. Señores, lo que han presenciado hoy es exactamente lo que significa reconocer y aprovechar el talento humano. Ramón Herrera ha demostrado que la inteligencia, la dedicación y la capacidad de análisis no están limitadas por títulos académicos o posiciones jerárquicas. La sala permaneció en silencio mientras cada ejecutivo procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, el director financiero habló. Señor Herrera, independientemente de su título anterior, lo que acaba de presentar es el análisis más completo y práctico que hemos recibido. Mi pregunta es, ¿está dispuesto a implementar estas propuestas como parte de nuestro equipo? Ramón miró a Eduardo, quien asintió con una sonrisa. Sí, señor, estoy listo. 6 meses después de la presentación que cambió todo, Ramón Herrera ocupaba una oficina en el piso 25 con una placa en la puerta que decía Ramón Herrera, director de optimización operativa. Su transformación había sido tan completa que algunos empleados nuevos no sabían que alguna vez había trabajado como conserje. Pero Ramón nunca había olvidado sus raíces y había insistido en mantener ciertos rituales que lo conectaban con su pasado. Cada viernes por la noche, después de que la mayoría de los empleados se habían ido, Ramón recorría los pisos del edificio. No para limpiar, sino para observar, para mantener esa conexión directa con las operaciones que había sido la fuente de su éxito. Durante esos meses, las propuestas de Ramón habían generado exactamente los ahorros que había proyectado. El sistema integrado de recursos humanos y contabilidad había eliminado la duplicación de procesos. Los nuevos proveedores de la cafetería habían reducido costos en un 25%. La optimización energética había disminuido las facturas de electricidad en un 18%. Pero más importante que los números, había ocurrido un cambio cultural en la empresa. Eduardo había implementado un programa llamado Voces Invisibles, donde cualquier empleado, independientemente de su posición, podía presentar ideas de mejora. Las propuestas se evaluaban por su mérito, no por el título de quien las presentaba. La historia de Ramón se había convertido en leyenda dentro de la empresa, pero también había trascendido. Revistas de negocios habían publicado artículos sobre el consultor interno, que había revolucionado la eficiencia operativa. Otras empresas habían contactado a Grupo Vanguardia para conocer su metodología. Una tarde de viernes, Eduardo entró a la oficina de Ramón y lo encontró terminando un reporte de análisis para una empresa subsidiaria. ¿Cómo va el proyecto de la planta de Querétaro?, preguntó Eduardo. Excelente. Identifiqué oportunidades de ahorro similares a las que encontramos aquí. Creo que podemos implementar las mejoras en 2 meses, respondió Ramón, cerrando su laptop. Eduardo se sentó frente al escritorio de Ramón. Tengo una propuesta para usted. Ramón levantó la vista, intrigado. Varias empresas nos han contactado para que usted les proporcione servicios de consultoría. Estoy pensando en crear una división de consultoría externa, con usted como director.
Sería una oportunidad de hacer exactamente lo que escribió en su cuaderno hace un año: tener su propia empresa de consultoría. Ramón se quedó en silencio, procesando la propuesta. Pero hay una condición, continuó Eduardo. ¿Cuál? Que sigamos siendo socios, que esta nueva empresa sea una joint venture entre usted y Grupo Vanguardia. Usted aportaría su talento y metodología, nosotros proporcionaríamos la infraestructura y el respaldo corporativo. Ramón sonrió. Licenciado, hace un año yo era un conserje nocturno con sueños escritos en un cuaderno. Ahora me está ofreciendo ser socio de una empresa de consultoría. A veces siento que estoy viviendo el sueño de otra persona. No, Ramón. Está viviendo el sueño que usted mismo creó, trabajó por conseguir y mereció completamente. Esa noche, Ramón llegó a su casa en Neza con noticias que cambiarían para siempre la vida de su familia. María Elena, ahora estudiante de Administración de Empresas en la UNAM, con una beca que la empresa había financiado, y Ramón Jr., destacado estudiante de secundaria, escucharon a su padre contar sobre la nueva oportunidad. «Papá», dijo María Elena, «todo este tiempo pensamos que estabas trabajando de conserje para darnos oportunidades a nosotros. Resulta que estabas creando oportunidades para todos». Ramón abrazó a sus hijos. «Mijita, el trabajo de conserje me dio mucho más que un sueldo. Me dio la oportunidad de observar, de aprender, de soñar. Me enseñó que no hay trabajo pequeño cuando se hace con dignidad y propósito». 2 semanas después, se firmó el acuerdo para la creación de Herrera y Vanguardia Consultoría Operativa. Ramón mantendría su oficina en el edificio Vanguardia, pero ahora tenía un equipo de 5 consultores bajo su dirección y contratos con 12 empresas diferentes. La primera consultoría externa fue para un hospital en Puebla, el mismo tipo de institución donde Ramón había trabajado años atrás. Cuando presentó sus recomendaciones al director del hospital, no pudo evitar sentir una satisfacción profunda al ver cómo su experiencia previa como empleado operativo le daba una perspectiva única que ningún consultor tradicional podría tener. El círculo se había cerrado. El conserje nocturno se había convertido en empresario, pero había llevado consigo las lecciones de humildad, observación y conexión humana que había aprendido durante esos años de trabajo silencioso. 2 años después del encuentro nocturno que cambió sus vidas, Eduardo y Ramón se encontraron nuevamente en la oficina del piso 30, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Era la noche del 2º aniversario de Herrera y Vanguardia Consultoría, y habían decidido celebrarlo en el mismo lugar donde todo había comenzado. ¿Se imagina si alguien nos hubiera dicho hace 2 años que estaríamos aquí celebrando el éxito de su empresa de consultoría?, dijo Eduardo, sirviendo 2 copas de whisky. Ramón sonrió, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido testigo silencioso de sus sueños. Licenciado, a veces todavía me despierto pensando que todo esto es un sueño muy elaborado. Cuénteme los números de nuevo, pidió Eduardo. Me gusta escucharlos. Bueno, Ramón se acomodó en su silla. La consultoría ha trabajado con 47 empresas en los últimos 2 años. Hemos generado ahorros documentados por más de 87 millones de pesos para nuestros clientes. Tenemos un equipo de 23 consultores y una lista de espera de 6 meses para nuevos proyectos. Y lo más importante, añadió Eduardo, hemos cambiado la cultura de al menos 50 empresas respecto a cómo valoran y aprovechan el talento de todos sus empleados. Era cierto, el modelo de consultoría interna que Ramón había pionereado se había convertido en una metodología reconocida en el sector empresarial mexicano. Varias universidades habían invitado a Ramón a dar conferencias sobre identificación de talento oculto en organizaciones y optimización operativa desde la perspectiva del empleado de primera línea. ¿Sabe qué es lo que más me enorgullece?, preguntó Ramón. ¿Qué? Que hemos contratado a 12 empleados operativos de diferentes empresas
que mostraron el mismo tipo de observación e inteligencia práctica que yo tenía. Gente que trabajaba en almacenes, en seguridad, en limpieza, en mantenimiento, y que tenían ideas brillantes que nadie escuchaba. Eduardo asintió. El programa Voces Invisibles se ha expandido a 200 empresas en todo el país. Creo que hemos demostrado que el talento no tiene uniforme. Ramón se puso de pie y caminó hacia la ventana. Eduardo, dijo, usando el nombre de pila por primera vez. Quiero contarle algo que nunca le he dicho. ¿Qué es? Aquella primera noche que usted vino aquí, yo estaba pensando en renunciar. Eduardo se sorprendió. ¿En serio? Sí. Mis hijos estaban creciendo, las colegiaturas se estaban volviendo más caras y sentía que no estaba progresando en la vida. Había empezado a pensar que tal vez mis sueños eran demasiado grandes para alguien como yo. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? Usted. El hecho de que alguien como usted se tomara el tiempo de conocerme, de escucharme, de ver mi potencial cuando yo mismo estaba empezando a dudarlo. Me dio la validación que necesitaba para seguir adelante. Eduardo se acercó a la ventana y se puso junto a Ramón. ¿Sabe qué me enseñó usted a mí? ¿Qué? Que el verdadero liderazgo no es dirigir desde arriba, sino reconocer el potencial desde abajo. Que las mejores ideas a menudo vienen de las personas que están más cerca de los problemas reales. Que la humildad es más valiosa que la arrogancia. Se quedaron en silencio por un momento, observando la ciudad nocturna. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Eduardo. Ramón sonrió. María Elena se gradúa el próximo año y quiere unirse a la consultoría. Ramón Jr. está considerando estudiar ingeniería industrial. Y yo quiero escribir un libro. ¿Un libro? Sí, sobre cómo las empresas pueden identificar y desarrollar el talento que ya tienen, pero que no ven. Sobre cómo la observación diaria puede convertirse en innovación empresarial. Sobre cómo los sueños escritos en cuadernos secretos pueden transformarse en realidades exitosas. Me parece perfecto. ¿Y cuál sería el título? Ramón reflexionó por un momento. Creo que sería: Nadie vio lo que hizo este conserje después del turno, y cómo eso cambió todo. Eduardo se rió. Perfecto, y yo escribiré el prólogo. Esa noche, cuando se despidieron, ambos sabían que su historia había trascendido lo personal. Se había convertido en un ejemplo de que el potencial humano no tiene límites cuando se combina con oportunidad, reconocimiento y la valentía de apostar por los sueños. Al día siguiente, Ramón encontró en su escritorio una nota de Eduardo. Ramón, hace 2 años usted me enseñó que el talento más valioso a menudo viene en los paquetes más inesperados. Gracias por recordarme que ser empresario no es solo crear riqueza, sino crear oportunidades para que otros descubran su propio potencial. Su historia no es solo la de un conserje que se convirtió en consultor. Es la historia de un hombre que nunca dejó de soñar y que encontró a alguien dispuesto a apostar por esos sueños. Que esta sea solo la primera página de muchas historias más por escribir. Con admiración y amistad, Eduardo. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual entre un empresario insomne y un conserje soñador, se convirtió en una historia de transformación mutua, de reconocimiento del valor humano y de la prueba de que los sueños más importantes a menudo se cultivan en el silencio de la noche, esperando solo a ser descubiertos por alguien que tenga la sabiduría de mirar más allá de las apariencias. 5 años después, el edificio Vanguardia tiene una placa conmemorativa en el lobby que dice: En honor a todos los empleados cuyo talento y dedicación construyen el éxito de nuestra empresa, sin importar el uniforme que vistan o el turno en que trabajen. Herrera y Vanguardia Consultoría se ha convertido en una de las empresas de consultoría operativa más exitosas de México, con oficinas en 5 ciudades
y un modelo de negocio que ha sido estudiado en escuelas de negocios internacionales. Pero la verdadera medida de su éxito no está en los números financieros, sino en las más de 300 historias de empleados que han sido reconocidos, promovidos y empoderados para contribuir con su talento oculto a las empresas donde trabajan. Ramón Herrera sigue visitando el piso 30 cada viernes por la noche, no para limpiar, sino para recordar que los sueños más grandes a menudo comienzan con los gestos más pequeños y que nunca se sabe quién está observando cuando creemos que nadie nos ve. Esta historia nos enseña que el talento no tiene uniforme, que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que las oportunidades más grandes pueden estar esperando en los lugares más inesperados. ¿Tú también tienes un cuaderno secreto lleno de ideas y sueños? ¿Hay alguien en tu trabajo o en tu vida que merece ser reconocido por su talento oculto? Déjanos en los comentarios. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te emocionó? ¿Conoces a alguien como Ramón que merece una oportunidad? ¿Qué sueños tienes guardados que aún no has compartido con nadie? ¿Has vivido una experiencia similar de reconocimiento o transformación? Si esta historia te inspiró, dale like a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esta historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Recuerda, no importa cuál sea tu trabajo actual, tu origen o tu nivel educativo, lo que importa es tu dedicación, tu curiosidad y tu voluntad de seguir aprendiendo y creciendo. Como dijo Ramón en nuestra historia, los sueños no tienen fecha de vencimiento. No te vayas sin hacer esto. Haz clic en like si esta historia te tocó el corazón. Comenta cuál fue tu parte favorita. Suscríbete para más historias que cambian vidas. Comparte con 3 personas que necesiten esta inspiración.